Vamos a dar comienzo a la primera charla del primer día. El tema en cuestión hoy es la coyuntura macroeconómica y sus perspectivas. Quien va a moderar al expositor va a ser Juliana Veloso, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad. Así que bueno, sea hoy breve y damos comienzo a la jornada de hoy. Hola, buenas noches. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestra Casa de Altos Estudios a Nicolás Salvatore, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Además tiene un máster en Política Económica de la Universidad de Buenos Aires también. Es profesor en el posgrado de especialización en Mercados de Capitales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en la materia Microeconomía y Análisis de Carteras de Inversión. Es investigador del Centro de Estudios de Estados y Sociedades. Además, es autor de numerosos artículos publicados en revistas técnicas nacionales e internacionales. Así que los dejo para que puedan escuchar la charla. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha ahí? Bien. La idea de... Muchas gracias por venir a todos. Estoy muy honrado de estar aquí. Mucha gente, mucho interés. Me siento Mick Jagger. Gracias. Nunca hablé para tanta gente, me parece. La última vez que hablé para tanta gente me tiraron con los vasos, pero bueno. La idea de hoy era tener una charla sobre la coyuntura macroeconómica y las perspectivas de corto plazo de nuestra economía, que creo que es un tema que nos preocupa a todos. Así que lo que voy a hacer es hacerles una exposición más bien breve para dar lugar a un espacio de preguntas y respuestas que les pido que lo hagamos ordenadamente y sin putear. Bueno, como ustedes saben, nuestra economía estaba profundamente desordenada. Teníamos un déficit fiscal de 7 puntos del PBI en diciembre del 2015. 7 puntos del PBI significa el déficit fiscal más alto de nuestra historia desde el año 1982. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del descontrol fiscal que esto significa, estoy salteando en la serie el año 88, hiperinflación. Es decir, que el déficit fiscal que llevó a emitir dinero, que llevó a la hiperinflación, era menor que el que tenemos en diciembre del 2015. Es decir, esto tal vez no lo ve la gente en su vida cotidiana, lo que percibe es la inflación, que es una de las consecuencias del déficit fiscal. Pero es fácil de entender. En esta sala debe haber muchos contadores y administradores. Si una familia rutinariamente gasta más o una empresa gasta más de lo que ingresa, no hay mucho misterio. 7 puntos de déficit fiscal más una inflación promedio de 25% anual desde el 2007 al 2015, más un fenomenal atraso cambiario, es decir, el tipo de cambio real era tan bajo como en los dos periodos más bajos de nuestra historia, que fueron el de Martínez de Oz y el de Cavallo, que por cierto no fueron periodos muy progresistas, ¿sabes? Martínez de Oz, Videla, ¿sí? Cavallo, Menem, ¿ok? Bueno, el progresismo de Kicillof y Cristina nos llevó a una situación de atraso cambiario tan grave como esa. ¿Por qué? Bueno, es muy grave el atraso cambiario. Bueno, son esas situaciones en donde te vas a Miami y te compras 2 y en donde almorzar en París te sale barato, lo cual es dramático porque quiere decir que nuestras empresas son muy poco competitivas con el exterior, ¿sí? Las consecuencias de esto en la historia han sido nefastas. Por no poder competir por la falta de competitividad de nuestras firmas, en los 90 se cerró 1/3 del parque industrial argentino. Eso es atraso cambiario. Y para que se den una idea ustedes que no son economistas, ¿qué significaría un tipo de cambio real alto?
es el que teníamos, por ejemplo, en el 2005 con la Baña, en donde la macroeconomía andaba fantástico, en donde era muy fácil exportar para nuestras firmas y muy difícil la competencia de productos importados con la producción nacional. Entonces, teníamos un desempleo que bien medido rondaba alrededor del 10%, con un subempleo muy alto también, y con un montón de gente que, como ustedes saben, marginada del mercado, que no son desocupados, esos pues ya no buscan trabajo y que se sostienen con planes sociales. Con un nivel de pobreza estimado en 28% por la Universidad Católica en diciembre del año pasado. Es decir, teníamos un panorama sumamente complicado, me faltó decir con las tasas de interés muy altas porque la inflación era muy alta, y en una situación del mercado cambiario crítica, en donde se estaban yendo del Banco Central 150 millones de dólares por día, de una pila de reservas que estaba llegando a cero pese a la creatividad contable oficial. La creatividad contable oficial del gobierno anterior en el Banco Central era la siguiente. ¿Alguno de ustedes estudia contabilidad? ¿Podría levantar la mano un voluntario? Vos, por ejemplo, ¿me ayudas? Quiero que construyamos, pues viste, los economistas de contabilidad no sabemos nada. Pasivo, activo, patrimonio neto y basta. Decime, las reservas, ¿vos dirías que son un activo del Banco Central o un pasivo? Un activo, parecen un activo, ¿no? Las tenés ahí, la pilita de oro, dólares, y bien. Suponete que el Banco Central le pide un préstamo al Banco de China o al Banco de Basilea. ¿Vos dirías que el Banco Central tiene un pasivo o un activo? Tiene un pasivo. ¿Me creerías si yo te dijera que el gobierno anterior metía ese pasivo adentro de las reservas como activo y así sumaban 30.000 millones? No, si te lo digo yo, créeme. Así de burdo como te lo estoy diciendo. Así era. Si le sacabas ese maquillaje, en vez de 30 te quedaban 5 o 6.000 millones y ya se estaba acabando el gobierno. Quiero decir, ¿qué hizo este gobierno hasta ahora? Yo no me voy a poner a defender este gobierno, pero quiero decirles que hay un amplio consenso entre los economistas acerca de que lo que se está haciendo es, en líneas generales, lo que había que hacer. ¿Qué era lo que había que hacer? Me faltó darles un dato. Ustedes vieron que ahora tenemos un problema con las tarifas, porque, vamos a plantearlo así, nos comimos 2 huevos fritos todas las mañanas que nos lo daba Cristina, sopábamos el pancito, qué rico el huevito, 2 por día, 12 años, el hígado al quirófano. En el quirófano aparece Aranguren con una motosierra, el ministro de Energía, y nos arregla, nos cose así el hígado, y aparece por la ventanita Cristina y nos dice, ¿con quién estabas mejor, conmigo o con él? Así es el populismo. Te comiste 12 años sin aumentar las tarifas, con 8 años de 25% de inflación, y el gobierno subsidiando a las empresas con una pelota de subsidios que creció. ¿Saben qué porcentaje del déficit fiscal de 7 puntos del PBI se explica por estos subsidios al transporte, a la luz, al gas, etcétera? Diciembre del 2015. ¿Alguno tiene idea? Bueno, son 500. Si no habla uno van a quedar mal, ¿viste? Alguno que diga algo. Me voy. Después me vuelvo a la UBA y digo, sí, estos pibes de Loma de Zamora no. Algún representante tiene que salvar la ropa. ¿Qué porcentaje más o menos se les ocurre que pueden representar los subsidios del déficit fiscal total? Se lanzó una subasta. ¿Quién dijo 50%? ¿Y por qué lo dijiste? Porque se te ocurrió. Cualquier cosa dijiste. No, un poquito más.
el 100% del déficit fiscal. Es decir, todo el déficit se explica por los subsidios, que son una anomalía, porque fíjense ustedes, las empresas no son rentables, no pueden operar, Edesur, Edenor, etcétera. Entonces el gobierno le paga para que pueda mantener la tarifa baja. Si las empresas de servicios públicos quisieran mantenerse con tarifas, tendrían que aumentar por 7 u 8 veces las tarifas, es decir, 700 u 800%. Este aumento de luz fue de 300% promedio, aunque mucho más para muchos casos como vemos en la tele. Por lo tanto, la primera buena noticia que tengo para darles es que falta la mitad del aumento de luz. ¿Qué me miras? No te enojes conmigo, no mates al cartero. Bueno, así habla Aranguren más o menos, ¿viste? Si le jode como se los digo yo, viene Aranguren acá, ¿eh? Es decir, el problema no está tanto si el gobierno las aumentó rápido, despacito, secuencial. El problema es que tenías un 700% de atraso tarifario, que es lo que te explica el déficit fiscal, que es lo que a su vez te hace emitir dinero para que haya inflación. Por lo tanto, por cuestiones fiscales, por cuestiones de inflación y por una cuestión de inversiones y empleo, porque, a ver, suponete que vos sos un inversor en energía de Holanda. Querés venir a invertir a la Argentina, en alguna de las empresas eléctricas, y ves que la empresa esta no tiene una tarifa que la haga rentable y que funcione en base a un subsidio, no invertís. Y por ende no generas empleo. ¿Por qué? Porque ese subsidio es discrecional y el gobierno te lo da y te lo saca cuando quiere, no tenés horizonte de planeamiento de mediano plazo. Entonces, por la inflación, por el déficit fiscal y por recrear un clima de inversiones y de empleo, había que hacer este aumento de tarifas. Ahora vamos a la sintonía fina, ¿no? Algo salió mal, evidentemente, porque si el teatro no puede prender la marquesina porque cierra, alguien hizo mal alguna cuenta, que estimo yo, este gobierno va a recalculando se dice ahora, ¿no? Recalcular rápidamente, porque si no le van a incendiar la Casa Rosada, según estoy viendo en la tele. Y creo que, hablando fuera de chiste, el gobierno está en eso en este momento, porque si bien el aumento promedio es el esperado, 300, 400%, ha habido aumentos, ese es el promedio, pero la varianza es muy alta, por sobre la media, y hay aumentos de 1000 y pico % más, que son muy difíciles de afrontar. Todos ustedes conocerán algún caso cercano. Yo les puedo contar el de una imprenta, de un amigo, que garpaba 1.500 mangos de luz y ahora le vino 11.000. Tienen que cerrar el boliche. O sea, porque eso no lo podés calcular cuando haces... Vos no sabés a cada casa cuánto le va a llegar, ¿se entiende? Vos haces el aumento, te da un promedio. Bueno, creo que el gobierno en este momento está dándose cuenta de que hay que hacer la sintonía fina del asunto y que tienen que recalcular algunas cuentas. Creo que mañana o pasado va a haber anuncios, si no estoy mal informado. Pero bien, volviendo al anterior, digo, podemos discutir si la tarifa tenía que ser más, menos, más secuencial. Lo que ningún economista en la Argentina dudaba en diciembre del 2015 es que había que hacer una corrección tarifaria importante, ¿sí? Es decir, vivimos en la ficción de que éramos más ricos y no lo éramos. Porque yo vivo en un barrio re cool, en Palermo, en Cava, 50 pesos por mes por trimestre pagaba. 50 pesos por mes durante años. Y ahora pago 400. Me daba vergüenza pagar 50 mangos. Quiero decir, en muchos casos el ajuste fue correcto. Conozco muchísimos, lo que pasa que, por supuesto, en los casos en los que fue abusivo, es en donde más salta y llama la atención y es donde creo que el gobierno tendría que rever. Pero les decía, ustedes fíjense el discurso de Miguel Bain, el economista de Scioli, el discurso de Labaña, el economista de Massa, y el discurso de los economistas de Cambiemos, y todos decían lo obvio. Hasta aquí no ha habido una pizca de ideología en este gobierno, no ha habido plan. Lo que ha habido es
un intento por arreglar los trazos gruesos de algo que estaba profundamente desarreglado. A ver, había 25% de inflación durante 8 años, lo que significa la tercera tasa de inflación más alta del mundo. Hay que hacer un plan antiinflacionario que ahora, después de estos aumentos, va a entrar en curso. Había 7% de déficit fiscal, explicado en un 100% por subsidios. Había que aumentar las tarifas para achicar el déficit fiscal. Había cepo cambiario, había que liberarlo para que la economía funcione normalmente. Había atraso cambiario, había que devaluar. Para generar bueno, no teníamos crédito con el mundo, estábamos muy mal vistos por el mundo y cayéndonos del mapa, había que salir del default, que sería como salir del veraz para una empresa y volver a tener crédito. Lo que les acabo de contar hasta acá es, yo les diría, ni siquiera es un problema ideológico, es un problema mecánico. Lo que estaba para abajo lo pusiste para arriba, enderezaste lo que estaba mal. Es lo que todos los economistas, los invito a que repasen los diarios de la época, es lo que todos los economistas decían que había que hacer. Fíjense que escuchen por ejemplo a Roberto Lavagna, yo no lo escuché criticar al gobierno, y es del Frente Renovador, y debe tener sus críticas, pero lo que todos los economistas entendemos es que había un desastre, técnicamente hablando, desde el punto de vista macroeconómico, que este gobierno está arreglando por el camino que todos decíamos. Massa dijo algo que yo comparto, dijo, está bien, pero entraron al quirófano con una motosierra, ¿viste? Bueno, discutamos, tal vez este aumento fue, evidentemente en algunos casos, fue excesivo, pero digo, estamos discutiendo cuestiones de sintonía fina y tenemos que entender algo. Nos sentimos más ricos de los que éramos, porque si a vos te regalan la luz, el agua, el gas y el transporte, a vos te sobra guita para comprar mejor morfi, para comprar mejor ropa, ¿sí? Cuando a vos de golpe te aumentan todo eso, vos te das cuenta que no llegás a fin de mes. Lo que pasa es que tuviste una estructura, insisto, no estoy hablando de aquellos casos en los que los aumentos fueron excesivos, ¿sí? Tomen mi caso, por ejemplo. Si en mi presupuesto yo me acostumbré durante 12 años a contar que de luz garpaba 50 pesos por mes. Y ahora tengo que contar que gasto 400. Bueno, no es lo mismo. Algo me voy a tener que dejar de comprar, ¿sí? Vuelvo a repetir. Hay casos en los que el aumento vino a 4.000, ¿sí? Es su problema. Pero si sacamos la crema de eso que está mal, todos como sociedad nos estamos sincerando y dando cuenta de que de la misma manera que Cavallo y Menem nos habían hecho creer que un peso valía $1, ¿te acordás? Bueno, el gobierno anterior nos hizo creer que la luz valía 50 pesos por bimestre. Si el gobierno anterior tuvo una razón de ser para no aumentar las tarifas en el año 2002, y era que este país estaba incendiando. Pero una vez que la economía se arregló, digamos, en el año 2005, tendría que haber ido ajustando lentamente las tarifas, y entonces ahora no lo estaríamos sintiendo. ¿Entendés? Porque si vos pagabas 350 en diciembre y ahora pagas 400, ya lo tenés incorporado a tu economía. Pero si de golpe te dicen paga 50, vas a pagar 400, te genera un problema. Yo tengo un buen pasar de clase media, como es obvio, imagínense ustedes, gente de clase baja, en donde esa diferencia les sale diferencia entre morfar o no morfar, ¿no? Entonces, esto es un problema, obviamente heredado, que por no haber sido arreglado paulatinamente, el gobierno anterior hizo política con esto y nos hizo creer a todos que éramos más ricos. Y hoy nos lo creímos, porque vos te acostumbrás a vivir con eso todos los días, todos los años, todos los meses, todos los años. Y entonces llega un momento que la gente, lo que está pasando hoy, lo ve como una injusticia. Y yo diría, hay una parte que es injusta, la parte del aumento excesivo, pero hay una parte que no es injusta. Hay una parte que te están diciendo la verdad. La luz no valía 50 pesos por bimestre. La luz valía 400.
¿Cuál es el problema? El problema no es tanto si el aumento lo hace secuencial, el problema es que el atraso tarifario era del 700%. Ese es el problema. El problema es que eso equivalía al 100% del déficit fiscal. Y el problema es que ese déficit fiscal era una de las causas del 25% de inflación. Una buena pregunta que ustedes podrían hacerse es, ok, si no hubieran aumentado las tarifas, ¿qué hubieran hecho? ¿Quieren 25% de inflación para siempre? Porque ojo, que lo que el gobierno no te sacaba por la tarifa, te lo sacaba por la inflación. Lo que pasa es que el gobierno utilizaba un argumento discursivo, psicodélico, por el cual la inflación la hacían los empresarios. ¿Se acuerdan de esa? Los grupos económicos concentrados de no sé qué cosa, que el limón en Tucumán valía tanto y Coto era malo. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, la política económica no genera la inflación, la hacen los empresarios. Nosotros creamos el crecimiento y el empleo. Es surrealista el argumento. A ver, vamos de nuevo. Ustedes que son contadores. En una unidad productiva se producen bienes a determinado precio, ¿no? Es decir, se produce el crecimiento y el empleo, la inversión y la inflación, en el mismo acto. El gobierno decía que la inflación la hacían los empresarios y que él generaba el empleo, el crecimiento y la inversión. Bueno, mucha gente se lo creyó eso. ¿Se acuerdan cuando la presidenta decía, hemos creado 5 millones de puestos de trabajo? ¿Cómo? ¿La inflación no la hacían los empresarios? Entonces los puestos de trabajo también. O mejor dicho, te digo la verdad, vos hiciste las dos cosas. Generaste desde la política económica los incentivos correctos para que se crearan tantos puestos de trabajo y los incentivos correctos para que haya 25% de inflación. Hacete cargo de ambas porque sos responsable de ambas. Y si no ajustábamos tarifas, ¿qué hacíamos? Seguíamos con déficit fiscal, seguíamos con 25% de inflación, seguíamos diciendo que la hacían los grupos económicos concentrados y seguíamos atrasados. Quiero recordarles que la economía argentina está estancada desde el cuarto trimestre del 2011, que no crece ni crea empleo privado. Y ha absorbido desde el Estado parte de ese empleo privado que no se creó y parte lo solucionaste con planes, pero esos son parches, son transitorios. No podés vivir toda la vida con 10, 15 millones de personas viviendo del Estado o de los planes. Eso tiene que ser algo transitorio hasta que el sector privado recobre vigor y vuelva a generar empleo. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Y eso se logra con inversiones. Y las inversiones vienen cuando ven una macroeconomía ordenada. Y creo que en eso está. Estoy totalmente seguro que en eso estamos. Bueno, ¿en dónde estamos? Entonces, lo que les dije hasta acá es, las cosas que se hicieron eran las que más o menos Labaña, Miguel Bain y todos los economistas decían que había que hacer a esta altura. Y eso es lo que se hizo muy satisfactoriamente: la salida del cepo cambiario, la devaluación controlada, el cierre del default, etc. Y creo yo, ha sido el primer error de cálculo de este gobierno en cuanto a la magnitud de algunos aumentos tarifarios. Y creo, por los conocidos que tengo, que en estos momentos esto se está revisando. Llegamos hasta acá. ¿Dónde estamos parados? La economía estaba en una leve recesión desde fines del año pasado, porque el gobierno anterior había incentivado muchísimo la demanda desde los ingresos y desde la obra pública, con obvios fines electorales. Y ni bien terminaron las elecciones, desplomó todos esos gastos y generó un pozo recesivo. Este gobierno, hasta acomodarse, por ejemplo, se tardó mucho en volver a pagar los certificados de obra pública porque el gobierno tenía miedo de que haya corrupción ahí, entonces estaban investigando qué era cada cosa. Bueno, es decir que la recesión siguió en el primer trimestre y se agravó porque el traslado a precios de la devaluación, que fue de 50%, y los aumentos tarifarios, como ustedes saben, han aumentado mucho, no necesariamente la inflación. Lo que ha habido es un salto discontinuo en el nivel de precios. Es decir, una vez y para siempre hubo la devaluación y este aumento de tarifas, por lo tanto no es que la economía está más recalentada.
De hecho, ahora que están pasando algunos meses de los aumentos, la inflación del mes pasado era 7 y la de este va a ser 4. Altísima, pero vamos hacia abajo, que es en el segundo semestre cuando se va a sentir fuertemente los efectos del plan antiinflacionario. Entonces, digamos, momento que podríamos llamarlo precios nuevos, salarios viejos, es un momento en donde se ha deprimido fuertemente el salario real en el orden del 10-15%, y eso acentuó la recesión porque genera menor demanda, ¿sí? Es decir, no empezaron las paritarias o están empezando hace poco, pero hubo un bruto shock de precios vía impacto de la devaluación e impacto de tarifas. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en el peor momento. Es decir, el gobierno se tuvo que hacer cargo de un cambio estructural, como diría Lilita Carrió, el parto de la República, económica en este caso, y yo tengo que contarles que los partos duelen, son con dolor. Si durante 12 años te comiste 2 huevos fritos toda la mañana, cuando te pongan la anestesia para arreglarte el hígado te va a doler. Y el dolor está básicamente en sincerar que éramos más pobres de lo que pensábamos. Un poco, no mucho, pero no contábamos con el presupuesto que creíamos. Transitoriamente, es decir, estamos en un momento, ¿cuál es la idea? La idea es que una vez ordenada la macroeconomía y regenerado un clima de inversiones, la economía retome una senda de crecimiento que perdió en el cuarto trimestre del 2011, ¿ok? Y que luego del crecimiento disminuya el desempleo y eso haga subir el salario real. Esa es la apuesta. Digo, para entender el momento en el que estamos tenemos que entender que lo que vemos hoy es una foto, pero tenemos que ver la película. La foto es mala, la película es muy buena. La foto nos dice que hoy tenemos una caída de nuestros ingresos, del salario real, que el shock de tarifas está pegando como shock de oferta en las empresas por empuje de costos y que a la vez a las empresas les está cayendo la demanda por la caída del salario real. Aumentan los costos de la oferta, te cae la demanda, el peor de los escenarios. La película nos dice de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Yo personalmente estoy absolutamente convencido de que estamos yendo hacia el único lugar que teníamos en cuanto a nuestro destino como país. Estamos yendo a un proceso de desarrollo económico. Se están sentando... A ver, queríamos construir un edificio y había otro mal construido antes. Hubo que tirar algunas paredes, remover el suelo, poner los pilares y empezar a construir el edificio para que crezca en forma sustentable. Eso es lo que este gobierno está haciendo sin ningún lugar a dudas desde el punto de vista económico. Desconozco las otras áreas. No tengo duda de que por este camino vamos a ir hacia un sendero de crecimiento y desarrollo sustentable. Creo sí que obviamente hay que hacer algunas correcciones porque cuando un país hace un cambio estructural es inevitable que haya crujidos, ¿sí? Es inevitable que cuando por ahí tiraste una pared haya que hacer de nuevo un movimiento del suelo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que vamos a terminar, ¿cuáles son las razones por las que yo creo que va a volver a crecer la economía y vamos a salir de este momento? Porque no hay magia acá, ¿no? Y el discurso un poco fácil que ustedes ven de algunos miembros del gobierno, por el cual lo que va a venir es una lluvia de dólares y un montón de inversiones, creo que va a ser cierto, pero creo que va a tardar un poco. No suelen darse procesos de inversiones cuando hay una recesión, les cuento. La inversión es una función, entre otras cosas, del crecimiento. Es decir, cuando los empresarios tienen demanda, invierten. No es tan difícil. Pero además,
La inversión, por ejemplo, representa, depende del periodo, 20 puntos del PBI. El consumo representa el 70% del PBI. Nunca en su historia la Argentina creció o inició un proceso de crecimiento en base a inversiones y exportaciones. Nunca ocurrió jamás, solamente. Siempre es creciendo el consumo y la inversión. Y el consumo está pinchado, según la consultora CCR, que les recomiendo que la sigan porque ante la falta de datos oficiales es de lo más serio que hay. El gobierno la sigue también. El consumo está cayendo en el primer trimestre a un 2,5%, lo cual es mucho, porque 2,5% anual de algo que representa el 70% del PBI, estamos en una recesión, no muy pronunciada, pero recesión al fin. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo creo que vamos a empezar a crecer como un país más o menos normal y más también en los próximos meses, de este año, el año que viene? Ante todo, ¿vieron ese debate acerca de cuándo empezamos a estar todo bien? ¿El segundo semestre, fin de año, principio del año que viene? Bueno, les voy a dar una respuesta científica a esa pregunta. No hay manera de saberlo. Si hay una pregunta que un economista nunca va a poder responder, es cuándo ocurren las cosas. Pues si supiéramos cuándo, seríamos todos millonarios, nos vamos a la bolsa, sabemos cuándo sube o baja una acción. Nosotros sabemos que una acción está por subir, pero no sabemos cuándo va a subir y cuándo va a dejar de subir y empezar a caer. Bueno, con el PBI pasa lo mismo. Vemos que están las condiciones dadas para que la economía argentina vuelva a crecer. Ahora, si va a ser en septiembre, noviembre o en febrero, nadie tiene idea, porque la sociedad funciona, responde. Por ejemplo, algo estuvo mal en el cálculo de las tarifas. Bueno, el salario real está cayendo más de lo esperado y hay un shock de oferta en las empresas mayor al esperado y entonces hay que recalcular y tal vez eso te hace perder un tiempo. Pero digamos, más allá de si esta discusión de si empezamos a crecer hacia fines de este año o a principios del año que viene, por ahí va a andar la cosa, hay varias razones de peso por las cuales vamos a retomar una senda de crecimiento. La primera que yo les daría es la siguiente. Cuando una economía está deprimida mucho tiempo y está atada por una mala política macroeconómica, como por ejemplo el cepo cambiario, cuando vos la liberás fuerzas que naturalmente impulsan el crecimiento. Esa es la primera razón, es decir, salir del default, liberar el cepo, etc. Se está poniendo la macroeconomía al derecho, se está ordenando y ese orden naturalmente al estar mucho tiempo deprimido te hace crecer. ¿Se acuerdan del 2001? Que estábamos en una crisis tremenda y en el 2002 crecimos rápidamente. Bueno, si bien el escenario es totalmente diferente, algo de eso pasó. Es decir, cuando una economía toca fondo, tiene mucho para crecer. Bueno, repito, nada que ver el 2001 con esto, pero hace una economía que hace 4 años que está estancada, o casi 5, tiene mucho por delante una vez que ordenaste la macroeconomía. Esa es la primera razón, una de las tantas. Una segunda razón tiene que ver con un factor nominal. Es esto que yo les decía. Hoy estamos en la peor foto, que es precios nuevos, salarios viejos. Bueno, están empezando las paritarias, se están ajustando los salarios al 30, 35, 40% anual. A medida que transcurre el año vas a tener un fuerte impulso de demanda porque este salario real súper deprimido por los efectos de la devaluación y las tarifas, aunque sea en parte, pero muy fuertemente, se va a recuperar. Porque, insisto, estamos en el peor momento llamado precios nuevos, salario viejo, y cuando los salarios se ajusten, eso va a ser un impulso de demanda fuerte. Hay una tercera razón que tiene que ver con las inversiones. Argentina se ha transformado y se va a transformar en lo que un inversor llamaría una oportunidad de inversión. ¿Por qué? Argentina es un país muy riesgoso por
la desastrosa política macroeconómica que tenía, por la falta de reglas de juego, por la falta de seguridad jurídica. Esas cosas están cambiando muy aceleradamente. Este gobierno ha hecho muchos cambios en muy poco tiempo y por lo tanto los activos argentinos, como eran muy riesgosos, estaban muy depreciados y hoy, al sacarle el riesgo o parte del riesgo, hace que la relación riesgo-retorno de los activos argentinos sea tal que te queden demasiado baratos para lo buenos que son. Por ejemplo, hay acciones argentinas que en dólares podrían valer el doble de lo que valen hoy, ¿sí? Saliste del default, das un paso en el camino para reducir el riesgo, ¿sí? Saliste del cepo cambiario, diste otro. Arreglas las cuentas fiscales, diste otro. Bueno, creo que buena parte de los inversores también está viendo cómo el gobierno puede lidiar con los efectos sociales de estos ajustes, ¿no es cierto? Y cómo tiene capacidad política para decir, no, acá hubo un ajuste excesivo, damos marcha atrás, etc. Otro factor es la tasa de interés. Hoy tenemos una tasa de interés que estaba en 38%, las LEBACs. El Banco Central las está bajando y el Banco Central ha dicho que a medida que vaya bajando la inflación va a ir bajando la tasa de interés. Por ahora la tiene que mantener alta para combatir la inflación, para que la tasa de interés sea positiva, la tasa de interés real. Como la inflación sin dudas va a ir bajando, la tasa de interés también, y no es lo mismo una economía que funciona con una tasa de interés de la LEBAC al 38% que con una tasa de interés de LEBAC del, por ejemplo, 20%. Se reactiva el crédito al consumo y el crédito para la inversión. Hoy, muchísimos empresarios no invierten porque es mucho más rentable invertir en una LEBAC al 38%. Se llama en economía efecto crowding out o efecto desplazamiento. Un quinto factor. Está en marcha un plan antiinflacionario. Aunque parezca paradójico, la misma medida que hoy te hace aumentar los precios es la que mañana te los va a hacer bajar. Porque el aumento de tarifas hoy te los hace aumentar, pero mañana hace que las cuentas fiscales necesiten menos emisión. La política fiscal, la política de absorción monetaria que está haciendo el Banco Central y la política cambiaria, que es de cierto atraso cambiario, es decir, mucho menos que el del 2015, pero muy lejos del 2005 todavía, el tipo de cambio real, son consistentes con un plan antiinflacionario por el cual la inflación va a pasar a moverse en el segundo semestre del año en un entorno de 1,5% mensual. Muy lejos del 7% del mes pasado e inferior al 2% mensual histórico de los últimos 8 años. Mucho menos no creo que baje la inflación mensual, bueno, terminando el año así entonces en entre un 35 y un 40% de inflación anual. En el año de los ajustes, ¿no? De los ajustes de tarifas y la devaluación. No creo que baje mucho, por otra de las razones que les voy a dar ahora. El sexto argumento que tengo, y no les estoy diciendo 1 o 2, ya les estoy diciendo 6, por los cuales estoy convencido de que la economía va a empezar a crecer en algún momento del segundo semestre del año que viene. Me siento Mick Jagger. Es el Plan General Belgrano. El Plan General Belgrano es muy por lejos el plan de infraestructura pública más ambicioso de la historia argentina. Para que ustedes se den una idea de lo que estoy diciendo, Keynes y las ideas de Keynes tomaron cuerpo con el New Deal en Estados Unidos, es decir, después de la crisis del 30, a sugerencia de Keynes, se hizo un Plan General Belgrano en Estados Unidos y así Estados Unidos salió de la recesión, por decirlo rápidamente. Y para simplificar 15 o 20 años de historia. El Plan General Belgrano es el manual 1 de Keynes 1. Es algo, porque un plan de infraestructura pública tiene muchísimos efectos multiplicadores en el resto de la economía y entonces demanda del sector privado, incrementa la demanda, el PBI y el empleo. En síntesis, aumentos nominales del 35 al 40% de las paritarias de acá a fin de año, baja de la inflación,
baja de la tasa de interés, un fenomenal proceso de inversiones que yo no tengo dudas va a existir, porque como economista charlo con empresarios y está todo el mundo interesado en Argentina, que se ha transformado en una oportunidad de inversión. Por supuesto, no van a venir hoy, van a esperar unos meses a ver cómo esto mejora, ¿no es cierto? Cómo es este nuevo gobierno, a ver si hasta ahora cumplió con lo que prometió, pero, viste, si yo me voy a jugar 100 millones de dólares, no te voy a creer, te quiero ver. Los empresarios de afuera también van a querer ver cómo los empresarios argentinos invierten primero. ¿Sí, no? Pero créanme que estoy totalmente en condiciones de asegurarle que hay muchísimos empresarios en el plano real y financiero muy dispuestos a invertir en Argentina. En el plano financiero lo vieron ustedes. En el último, cuando para arreglar el default, Argentina salió a pedir 16.000 millones y le dieron 67.000. Es decir, hubo un muy fuerte interés por Argentina por esto que les acabo de explicar de la relación riesgo-retorno. Quedaron demasiado baratos los activos argentinos para lo menos riesgosos que son ahora. Entonces, por todas estas razones de peso que les acabo de dar, no tengan dudas de que vamos hacia un sendero de crecimiento, creo yo, sustentable en los próximos años. Estamos en el peor momento, estamos en la peor foto. No tengo dudas de que lo vamos a pasar. No tengo dudas tampoco de que el gobierno va a corregir los excesos de estos aumentos tarifarios. Y en general yo soy sumamente optimista respecto del modelo que se está implementando, porque es el modelo que implementan más o menos todos los países normales del mundo que se han desarrollado. No se está descubriendo la rueda acá. Y creo que después de muchos años de estancamiento, cuando ordenás la macroeconomía, la economía crece en forma sostenida. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, habíamos dejado un espacio. ¿Hay micrófono, vale? Sí. ¿Te damos ahí? Ayer alcanzan el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto a todos los factores que usted nombró, no sé, o por ahí no presta atención, el tema del desempleo. ¿Cuál es el porcentaje que existe hoy? Bueno, vos sabés que según el gobierno anterior, 5,9% menos que en Alemania. Bueno, no sé bien cuánto será, pero olvidémonos del gobierno anterior. Hoy en día, no me puedo olvidar, porque si en diciembre había 5,9, sí, ahora debe haber 6 y pico. Nada más. Si había 5,9 en diciembre, ahora aumenta un poquito. A ver, en 3 meses no te explota el desempleo, ¿entendés? No aumenta 10 puntos. Está bien. Si en diciembre, bueno, vos decime cuánto había en diciembre y yo te digo cuánto hay ahora. No, ni idea, por eso. No, vos decime 10. Bueno, 10. 11. Bueno. No, te digo fuera de joda. Estás frente al economista que desde el año 2008 midió la inflación en Argentina, junto con Graciela Bebacua, directora del INDEC expulsada por el gobierno anterior, a quien convoqué a la Universidad de Buenos Aires para medir la inflación. Los economistas recuperamos una medición de la inflación, pero es muy difícil de medir por otras vías el desempleo. Tenés que hacer una encuesta en el INDEC y medirlo. Está bien, pero a ver, yo lo que quería preguntar es si hay algún plan para que esté incluido en todo el plan que tiene el gobierno. Para bajar el desempleo hay una sola manera: invertir y crecer. Claro, pero bueno, el cálculo igual en cuánto tiempo, eso no se sabe. El plan del gobierno es invertir y crecer. Es que, a ver, escúchame, sí, vos tenés 7 puntos de déficit fiscal. Sí. Llegó el momento de decirnos la verdad entre los argentinos. No hay más plata para revolear para el techo, para planes y cosas. Obviamente que la pobreza la tenés que atajar, pero no me refiero a la pobreza, vos te referiste al desempleo, ¿no? El desempleo, sí. Bueno, lo otro son parches de corto plazo. Olvidémonos, vivimos en una ficción populista en los últimos 4 o 5 años. Basta. Vamos a ser un país para crecer, para que haya inversores ávidos de invertir en Argentina como no hubo en estos 5 años, y eso es lo único que te va a generar empleo.
Está bien, yo hablo por mí, yo soy desempleada, cobro el plan social y me está afectando duro esto. Entonces yo quiero saber justamente eso, si hay algún factor que uno pueda decir, aparte de lo que me influye en contra también es la edad. Tengo 40 años, imagínate, tengo un montón de conocidos que se quedaron sin trabajo con esta edad y no le veo un horizonte muy claro. Mira, dos cosas. Ahí hay dos cosas por hacer. La primera es atender las necesidades urgentes de la gente que no tiene trabajo. Una es que no te suban la luz y el gas y que te den la tarifa social. ¿Estás incluida en la tarifa social? Obvio, no me queda otra. Gracias, Mauri. Pero fundamentalmente lo más importante es que se cree empleo. ¿Sabes por qué? Obvio. Porque es lo único que va a mejorar tu vida y la de todos nosotros en forma sustentable. ¿Sabes por qué? Si vos tenés en una economía, un enclave económico de gente que produce, que tiene empleo y que genera ingresos, no puedes sostener a otro mar de gente que está desempleada porque no te dan los números. Claro. Entonces, la asistencia del Estado es transitoria, fue exacerbada en el gobierno anterior, en donde tuvimos una bonanza económica que permitía hacer otras cosas. Y ahora yo te diría que tu mejor apuesta es al crecimiento. Cuando haya más inversión y el desempleo empiece a bajar, vos vas a tener más chances en el mercado laboral de reinsertarte. Vale. ¿Otra pregunta? Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un par de consultistas yo tenía acerca de varios ámbitos. Primero con el tema del estudio de la Universidad Católica. Usted estaba manejando una cifra del gobierno anterior que era de 29%. Cabe destacar, ¿no?, que se renovó el estudio y dio como resultado un 35%. O sea, a un corto plazo un aumento del 6%. No. ¿No? Es un dato que yo estaba manejando. Capaz que alguno más lo escuchó también por ahí. Bueno. No era 35, era 32. 32. Para un poquito. Vamos despacio. Vos sabés que hay en este momento un enfrentamiento casi público entre la Iglesia y el gobierno, ¿no? La pobreza se mide una vez al año. Si vos la medís en diciembre, tenés que volver a medirla en diciembre, cuando terminen las paritarias. Eso es una tecnología, una técnica bien hecha. La primera vez en la historia argentina que alguien mide la pobreza en diciembre y en marzo. Lo que quisieron hacer fue asustarte con este escenario de precios nuevos, salarios viejos, diciéndote que había 1,5 millones más de pobres, lo cual es falso. Porque en cualquier otro momento que yo te hubiera medido la pobreza de este modo, te hubiera dado un incremento. Entonces, la pobreza la tenés que volver a medir en diciembre. Y en diciembre yo creo que va a dar algo más de pobreza que en diciembre del año pasado por todas estas medidas, pero de ningún modo 1,5 millones. Hay un problema técnico ahí de medición. Está mal medida la pobreza en diciembre y marzo. Y si está mal medida... Sí, también con el tema del punto 1 de los motivos para el crecimiento, el tema de las paritarias. Usted me está diciendo, o sea, tenemos las paritarias que a la mayoría son 2 o 3 cuotas, algunos gremios hasta inclusive enero del año que viene. Y a la vez me estaba diciendo que ya hay previsto un nuevo aumento de luz. O sea que eso es prácticamente imposible que se vaya llevando de la mano, digamos. Que vayamos saneando. Vamos a parar ahí. Mira, las paritarias no importa en cuánto te dan el aumento. Lo que vos tenés que ver es cuánto te dan de aumento contra la inflación, ¿sí? No va a haber un segundo aumento de luz. ¿Quién te dijo eso? Sí, usted. Cuando dijo que la compañera la estaba, ¿por qué me mirás a mí? Yo dije que te faltaba aumentar otro tanto. No dije cuándo. No dije que va a haber este año un nuevo aumento de luz. Por ahí el gobierno decide mantener una porción subsidiada y no aumentar más los servicios hasta ponerle, por decirte cualquier fecha, las elecciones de octubre del 2017.
Hice un chiste, ¿eh? No me entendieron el chiste. No, pasa que es un suponer. Acá la mayoría sabemos que sí o sí van a aumentar. No, va teniendo las paritarias. el ministro de Economía dijo que no va a haber más aumento de servicios públicos este año. Y además, mañana vas a ver en la tele y en los diarios que van a dar marcha atrás con muchos de los aumentos que hubo hasta ahora. Entonces, vos en las paritarias fíjate lo siguiente, en una, en dos o en tres cuotas, ¿cuánto? La inflación esperada, 35%. Lo que te tiene que dar es que la paritaria llegue al 35%. Si te da mucho menos, perdiste. Los aceiteros, por ejemplo, negociaron 38% el otro día. Se están negociando paritarias en esa, y cuando se negocias en cuotas, ¿sabés por qué? Pues te dicen, bueno, a ver, como no sabemos, vos me decís que va a bajar la inflación, que qué sé yo, y hacen, ponele 20% aumento por 6 meses, y después vuelven a negociar según cómo haya bajado la inflación, ¿entendés? Pero mira, básicamente el salario, como ocurrió en estos años con el gobierno anterior, el salario nominal del sector privado formal registrado va a seguir a la inflación, tal que el salario real se mantenga más o menos constante. Lo que va a caer seguramente es el salario no registrado, es decir, el salario informal y tal vez el salario del sector público. Ahí puede haber una leve caída, como ocurrió en estos 8 años. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dale un micrófono al chico ya. Sí. Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Con la liberación del cepo cambiario, ¿usted cree que está correcta hoy en día la cotización del dólar? Teniendo en cuenta de que el año pasado a lo mejor la cotización del dólar blue era mayor a la de hoy en día. Aquella más correcta. No, si está en un valor, digamos, nivelado. ¿Nivelado? Claro. Sí, nivelado está. El Banco Central controla la cotización del dólar, ¿viste? No. Es más, está bajando. Claro, justamente, por eso me llama un poco la atención, viendo en cuenta y cómo se nivelaba anteriormente con el gobierno anterior. Ok, te entendí. Bueno, hay dos aspectos acá. El primero es que hubo una liberación del cepo cambiario, una devaluación que fue controlada por el Banco Central, y el dólar, nos tenemos que acostumbrar que ahora va a fluctuar en determinada banda, por ejemplo 14-16, y en eso está. Es decir, que el Banco Central mantiene el control del tipo de cambio. Pero una segunda parte de la pregunta podría ser si este nivel es el que queremos. La respuesta es no. La respuesta es que el tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio nominal dividido la inflación, es muy bajo. Es decir, es más alto que en 2015, pero más bajo que lo deseado para que nuestras industrias sean competitivas. Y yo te diría, si me preguntás de todo lo que nos rodea, por más que haya otros títulos que les angustien más en el día a día y ocupen los lugares de los diarios, yo te diría que este es el problema macroeconómico. Vos estás en un plan antiinflacionario, para lo cual necesitas el tipo de cambio planchadito, pero a la vez necesitas aumentarlo el tipo de cambio para ser más competitivo. Son objetivos contradictorios. Lo que yo creo que va a ocurrir es que, como este no es un atraso cambiario fatal como el del año pasado, creo que el gobierno va a aumentar el tipo de cambio por debajo de la inflación hasta que la economía empiece a crecer en forma más robusta, tal vez hasta que lleguen las elecciones, pero luego va a tener que haber alguna nueva corrección, no necesariamente de un saque, ¿no? Puede ser gradual del tipo de cambio. Yo te diría que en un plan antiinflacionario tener que aumentar el tipo de cambio real es, a mi entender, el problema macroeconómico. ¿Cómo se hace? Con mucha muñeca, manejando despacito la baja de la inflación y subiendo despacito el tipo de cambio. Es el arte de la política económica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No sé. Hola, buenas noches.
Mi pregunta era que usted dijo que la economía iba a crecer de acá a algunos meses. Pero si la demanda baja por los salarios viejos, los precios nuevos, y encima las industrias se ven afectadas con la suba de los subsidios, la quita de los subsidios, eso no da de vuelta la rueda para atrás. Entonces no veo entonces cómo es que de acá a algunos meses la rueda va a cambiar y encima las inversiones van a llegar. Porque entonces no entiendo esa parte. Si las empresas le sacan los subsidios, no le suben los sueldos, porque las paritarias son de acá a junio, ya estamos a junio, y los subsidios son de hace 2 meses atrás. Entonces no veo cómo es que la economía va a empezar a cambiar para bien, para que no sigan los despidos. Mucha de la gente que está despidiendo, los empresarios le dicen que suben sus costos, y los primeros Entendí la pregunta. Bueno, eso. Vos me hiciste una pregunta, ¿no? Eso, sí, ¿cómo es? Porque ¿Me tenés fe a mí para la respuesta? no, es que no sé si es que hay una respuesta, sino que es como que hay un... Sí, Hace 25 años que estudio esto. Por eso, yo de economía no entiendo, solo veo sigo la lógica. Pero entonces créeme a mí, mi amor. Bueno, yo voy a creer cuando... Sí, te doy mi respuesta, a ver qué te parece. Te doy mi respuesta. Efectivamente, lo que vos decís, la rueda está yendo para atrás por esta foto que es precios nuevos, salarios viejos, caída del salario, y hay lo que llamamos los economistas hoy encadenamientos hacia atrás. En la economía, la rueda se llama ciclos económicos. Hay ciclos económicos recesivos y ciclos expansivos. Y créeme, como que el sol sale por el este, que después de todo ciclo recesivo viene un ciclo expansivo. La pregunta es cuándo, pero siempre viene uno. Entonces, hay países que salen de una crisis, por ejemplo Indonesia, de la crisis asiática de los 90, tuvo 7 años en recesión. En cambio Argentina, en el 2002, de una crisis peor, salió creciendo al 9% en junio del 2002. Entonces, si yo te preguntara a vos, en enero del 2002, cómo iba a ser posible que Argentina salga creciendo al 9%, y te puedo asegurar que en enero del 2002 estabas mucho peor que ahora. Y sin embargo ocurrió. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los factores que te acabo de nombrar, la baja de la inflación, las paritarias, el Plan General Belgrano, las inversiones, la baja de la tasa de interés, etcétera, van a impulsar a la economía a un punto de inflexión en donde cambie el ciclo, es decir, donde la rueda empiece a girar para adelante. Quédate tranquila porque eso pasa todo el tiempo en todos los países del mundo en los últimos 4 años de historia del capitalismo. A veces la economía va para atrás y en determinado momento, un momento indeterminado, empieza a ir para adelante. Yo te acabo de dar como 6, 7 razones por las que creo que eso, estoy convencido de que eso va a ocurrir. Lo que no podría decirte es cuándo. Si querés, creo que es buena tu pregunta porque yo la podría reformular un poco más fina en este sentido. ¿Y no será que estos aumentos de tarifas y la caída del salario real estirarán la recesión un tiempo más? Puede ser. Los economistas no tenemos manera de responder cuándo, ¿sí? De lo que no tengas dudas es que este ciclo va a terminar y va a empezar un ciclo de crecimiento. Bueno, última pregunta. Una última pregunta porque ya estamos en tiempo. ¿Quién quiere hacer la última pregunta? Buenas noches. Bueno. La pregunta es referida un poco a lo que la chica te preguntó. Digamos, la realidad es que uno en la calle por ahí o los conocidos ve que a la gente la están despidiendo y no de sectores públicos solamente, sino también de sectores privados. Y está bien, hay una visión, digamos, de que va a mejorar, pero mientras tanto la gente que hace, o sea, yo lo veo en la calle que cada vez hay más gente trabajando afuera y es como ganarse la moneda, pero como que, no sé, yo lo veo como que antes había más trabajo o la gente no se veía tanto en la calle y ahora cada vez se ve más. ¿Qué va a hacer esa gente que se quede sin trabajo? A ver, yo te doy una respuesta técnica y con números. No hay de ningún modo un panorama de despidos generalizados ni quiebre de empresas. La cantidad de quill está aumentando. Hay una situación de recesión. Hay sectores puntuales en donde hay problemas de empleo.
el mayor problema que tiene la economía no hay despidos generalizados. Lo que pasa es que la economía no crea empleo nuevo y aumenta la población y por ende la masa que se incorpora al mercado de trabajo. Pero la situación no varió mucho respecto de diciembre del año pasado. La foto es más o menos igual. No hubo ningún cambio estructural. Los números lo muestran. Lamentablemente el INDEC todavía no nos muestra el número de empleo, desempleo, etcétera, pero tenés otros indicadores alternativos. Y digo esto como para primero trazar un panorama de dónde estamos. En segundo lugar, yo no te dije que, no digo que vos lo hayas dicho, perdón, te lo digo ahora, yo no te dije que porque se me ocurre, que tenemos expectativas de que la economía vaya a mejorar, o a diferencia, como dices, porque las inversiones van a venir. Yo te di 6 razones por las cuales estoy convencido de que vamos a iniciar, luego de este periodo de ajuste estructural, que fue este semestre, un periodo de crecimiento sostenido. Y creo que las razones son de peso. Este gobierno hasta ahora, fíjate una cosa, se ha caracterizado por cumplir lo que prometía. Todo esto que está haciendo ahora te lo dijo en la campaña electoral. Obviamente que no te dijo que iba a caer el salario real porque no lo ibas a votar, pero te dijo que iba a ajustar tarifas, te dijo, ¿no? No solo este gobierno, los otros candidatos también te lo decían. Entonces, yo te diría lo mismo que le respondí a otra chica por ahí. La foto es mala. No es mucho peor que en diciembre. Lo que pasa es que en diciembre ya no era buena y ahora empeoró un poquito más. Y no había otra manera de solucionar esto. El edificio estaba todo torcido. Lo tenías que tirar abajo, remover el suelo y hacerlo de nuevo. A ver, te lo digo de otra manera. No había manera de no devaluar porque íbamos a ir al atraso cambiario de la convertibilidad, ¿sí? No había manera de no aumentar tarifas por las razones que les dije. Y si aumentás tarifas, ponele un poco menos de lo que aumentaron, ¿no? Ponele que las corrijan. ¿No? Y devaluás. ¿Cómo haces para que no aumenten los precios? Aumentan. Y si aumentan los precios y todavía no llegaron las paritarias, va a caer tu salario real. Y eso va a agudizar un poco la recesión y entonces el mercado de trabajo va a estar un poquito peor que el año pasado, no mucho peor. No había un mundo en diciembre en el mercado laboral y hay ahora otro distinto. El mercado de trabajo y las empresas... Mira, ¿sabes? Eso sería cierto si hubiera cierres de empresas. ¿Viste en el diario algún cierre de una empresa? En página 12, en tiempo argentino. ¿Sabés cómo estarían mostrándotelo? ¿No viste quiebras? Bueno, porque no está habiendo ese proceso. Lo que no quiere decir que la situación no sea dura. Quiere decir que no haya caído la demanda, que no haya recesión, que no haya suspensiones en fábricas automotrices, etcétera. Pero todavía no estamos llegando al punto de quiebres y despidos masivos. Y no creo que lleguemos. Entonces te diría, técnicamente la solución al problema que planteas es el mismo que me planteaba ella. No nos mintamos más entre nosotros. Si no hay un proceso de inversiones, crecimiento y empleo genuino en el sector privado, nunca vamos a crecer en forma sustentable. Yo creo que este es el camino. Bueno, agradecemos la presencia del licenciado Salvatore y Martín Sánchez y Belén Monzón del Centro de Estudiantes le van a hacer entrega de un presente como recuerdo del paso por estas jornadas.